defendiendo con uñas y dientes los intereses de Misiones, digamos, de una manera ejemplar. Lamento que no esté aquí. Y yo le comentaba, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, antes de ir a Buenos Aires al Instituto Patria, etcétera, que yo había visto en vivo y en directo los bombardeos de Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Yo ya estaba en el colegio secundario, lo vi desde la ventana de mi casa, y desde entonces tuve un interés por la política muy grande. Con el peronismo proscripto pensé que había quizás algún partido que pudiera acercarse a la clase trabajadora que estaba luchando en la resistencia y que estaba en un estado de orfandad, o por lo menos eso era lo que parecía. Entonces empecé no voy a hacer todo el recorrido, empecé por la izquierda, después más izquierda, después más izquierda. Y llegó un momento en que descubrí la izquierda nacional. Y tuve la suerte de asistir a cursos con John William Cook, de ser amigo personal, y todavía lo soy, de Norberto Galazo, de conocer a Hernández Arregui, en fin, a muchos intelectuales que me enseñaron a leer la historia del peronismo. Entonces, para mí, estar acá hoy con uno de los protagonistas de el mejor gobierno de los últimos 70 años es... Yo hice un pequeño currículum de Axel, pero me parece que estamos todos más para escuchar otras cosas, ¿no? Porque además hizo tantas cosas, está lleno de medallas de oro, de tesis doctorales, de formación de recursos humanos, publicaciones nacionales e internacionales. Es abrumador el currículum, así que no voy a decir nada, que acepten mi palabra. Sí, en materia política, bueno, todos sabemos que ha militado en Frente por la Victoria, siendo ministro de Economía y Finanzas Públicas, subdirector de YPF, hasta la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, y desde junio de 2012 la recuperación de la empresa por parte del Estado Nacional, se desempeñó como director titular, integró el comité ejecutivo del programa Proqueat, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo en aerolíneas, estuvo comprometido con todos esos grandes programas que constituyeron una estrategia destinada a revertir el curso de la historia con objetivos muy claros de lograr un proceso de emancipación. Esto se lo quiero comentar ahora porque Axel ha sido agredido especialmente y lo sigue siendo todo el tiempo a través de pseudoperiodistas económicos, de partidos políticos y de economistas. Algunos economistas circenses que andan dando vueltas por todos los canales, que ustedes los conocen, ¿no? Que son más para el circo Sarrazani que para hacer economía. Esos anarquistas liberales y eso, ni lo voy a nombrar, digamos, ¿no? Y me encuentro con una biografía en Wikipedia. No, atención, que esto es muy importante, que dice cosas como... Ustedes vieron Wikipedia, cuando buscan cualquier persona aparecen los datos personales, ¿no? Entonces dice, etnia o etnia eskenazi. Eso, además de ser una brutalidad técnica desde el punto de vista científico, raza. Es algo que no tiene nada que ver con nada, digamos, ¿no? Tendría que partido político, se pone la cámpora. Otras afiliaciones políticas del Frente para la Victoria y Unidad Ciudadana. Fíjense con la mala leche que está escrito eso. Después sugiere que es un marxista, algo marxista encubierto, una cosa así.
y que se crió en el barrio de Recoleta. Esa es para mostrar. Cuando éramos chicos decíamos, ese que va a ser comunista si fuma Chesterfield. Sí. ¿Cómo va a ser un revolucionario si viene de Recoleta? Después dice por ahí, escuchen esto, Kicillof ha sido una figura controversial que ha llamado la atención por su militancia política, su alegado keynesianismo, su indiferencia hacia las corbatas y los trajes formales. No, y termina con algo que vamos a poder comprobar ahora, y su aspecto jovial. Bueno, para finalizar, y esto lo leo de último. La economía como ciencia, no como realidad fenoménica, es una ciencia social más. Fue concebida por los clásicos como un híbrido entre la economía, la sociología, la política e incluso la filosofía. No hay una economía con leyes universales y supuestas manos invisibles de mercados. Hay economía política y hay políticas económicas. El llamado neoliberalismo que estamos combatiendo no es ni neo, porque ya es viejo, ni liberalismo, porque en su etapa actual el capitalismo es monopólico, multinacional y financiero. En Argentina los liberales son los que con armas de fuego han cometido genocidios, proscripciones, represiones, desapariciones y toda clase de tropelías. Todas las dictaduras militares poseyeron gabinetes liberales. Hoy están en el gobierno por las urnas legalmente, pero ilegítimamente, por haber engañado a los electores de una manera nunca vista en los gobiernos auténticamente populares. Por eso la figura de Kicillof es especialmente irritante, porque su visión de la economía, compartida por todo el espectro político de su gestión, fue una economía al servicio de la gente, del otro que es la patria, de la posibilidad emancipatoria de liberarnos del yugo imperialista y hacerlo con nuestros hermanos de América Latina. Gracias. Bueno, después de esta presentación de Wikipedia, me hace justicia. No, por ahí anda Jessica, que... ¿Dónde está Jessica? A ver, que hay que corregir lo de Wikipedia. Me parece que metieron mano los malos. Creo que este está prendido. Pues, ¿sí? Bueno, no, quiero agradecer primero a la facultad, a la universidad. Hoy efectivamente estuvimos reunidos con varios decanos, el vicerrector, charlando un poco de la situación acá de la Universidad Pública en Misiones. Me llevo un panorama bastante sombrío, sobre todo en vistas a lo que va a ser la discusión del presupuesto. Pero la verdad es que vengo acá hoy a hacer una charla sobre la cuestión concretamente de la educación, la ciencia, la tecnología y su vinculación con el modelo económico actual, con la realidad actual, la actualidad de la ciencia, la investigación y la tecnología. Y por eso lo que quería hacer antes que nada es pedir un enorme aplauso para los que están armando una comisión de educación, ciencia y tecnología en el marco de Unidad Ciudadana. Porque acá le decía Pablo que es una preocupación central nuestra por las cosas que voy a pasar a decir ahora. Quiero decirles que una parte de lo que debería decir hoy y acá no lo voy a decir. Eso es por un simple motivo de marketing que tiene que ver con que después voy a estar dando una charla y si yo digo todo lo que pensaba decir acá, ustedes podrían sentir que no tienen que ir a la charla de hoy a la tarde. Entonces va a haber un montón de lagunas y agujeros que voy a completar hoy a la tarde. A las 7 de la tarde en el Club Brown, ¿no? Sí.
Así que bueno, lo que no entiendan, seguro si van hoy a la tarde, se les va a completar. No, hablando seriamente, porque además hay tanta gente que yo pensé que en el club iba a haber esta cantidad de gente. Entonces ahora, no, porque me habían dicho que el movimiento nacional y popular, desde que ganó Macri, se había radicado, había desaparecido, que ya no había ninguna piedra en el camino, de eso que llaman populismo vulgarmente, que pudiera entorpecer la libre circulación de los bienes, de la mercancía, de los capitales, el libre enriquecimiento de las multinacionales. Y bueno, yo a los que vienen pregonando eso, que empezaron ni bien ganó Macri, y siguen todos los días por la televisión, y en los programas más exóticos, ¿no? Porque te hablan de nosotros en los programas de Chimentos, te hablan de nosotros en la telenovela, es decir, es un trabajo permanente y horizontal a todos los instrumentos de comunicación. El objetivo es decir que el populismo, que en Argentina se llama peronismo, el movimiento nacional y popular, le hace mucho daño a nuestro país y que además en algún momento parecía que eso era contra los kirchneristas. Entonces yo me sentía tocado, pero había algunos compañeros del campo popular que no, porque decían, bueno, yo no soy kirchnerista, soy peronista. Bueno, ahora ya dicen que el problema es de los últimos 70 años. Es decir, que los culpables somos absolutamente todos los que pertenecemos a la tradición nacional, popular, democrática, sobre todo quien fue en la Argentina, su claro fundador, Juan Domingo Perón, que fue una especie de quien el padre, digamos, por no decir la madre, de todos los desastres de la Argentina hasta el día de hoy, que obviamente viene a curar y a erradicar un prócer de la patria llamado Mauricio Macri. No, perdón, el relato es cada vez más descabellado, cada vez más espantoso, porque este mismo prócer, una figura obviamente absolutamente limpia de toda sospecha de corrupción, ¿no? Él, su grupo económico, su padre, gente proba, transparente, de hace años, ¿eh? Yo me acuerdo que esta gente siempre fue una especie de faro de la honestidad en la Argentina, ¿no? Los Macri, uno decía un tipo honesto, Mauricio Franco. Fíjense, miren qué operación que están haciendo, porque dicen que hoy va a haber en la Argentina una enorme purga y lucha contra la corrupción y que la va a encabezar el señor Mauricio Macri. No sé si tienen otro cuento para contar después, porque puede ser que haya que hacer un trabajo sobre los temas que tienen que ver con la honestidad. Ahora, que lo va a hacer Mauricio Macri, a mí me resulta absolutamente fuera de escala, ¿no? Porque yo desde chico, desde que hago política, me acuerdo de los Macri, y no porque fuera un militante del kirchnerismo, sino porque salía en el diario todo el tiempo por los negociados, las estafas, los juicios, algunos de los cuales fue declarado 500 veces culpable, por ejemplo el caso de contrabando, y que fue perdonado hace poquito por la Corte Suprema, ni bien Macri fue presidente. O sea que estamos viviendo una situación muy perturbadora, ¿no? Por no decir trágica. Hay un relato que transcurre por ahí y una realidad que cada vez, un poco lo que decías vos, se divorcia más de ese relato, más distante de ese relato, a punto tal que uno llega a preguntarse cómo alguien puede creer ese relato. Que, por ejemplo, hoy hay un gobierno que nos está insertando exitosamente en el mundo. Yo lo decía porque me lo preguntó un periodista que tampoco a su vez me podía creer. Me decía, bueno, pero este crédito del FMI, ¿qué opinás? Le digo, miren, es el crédito más grande de la historia, no Argentina, que tuvo varios créditos grandes, de la historia del FMI y del mundo. En cualquier país del mundo, cuando el gobierno tiene que recurrir al FMI, es una tragedia nacional. Y el gobierno lo plantea como una gran vergüenza.
tener que recurrir al FMI, porque no hay nadie en el mundo entero que no sepa cuál es el resultado de las intervenciones del FMI sobre las economías nacionales. No hay nadie. Ahora, si alguien debería saberlo más que nadie, es la República Argentina, porque el FMI nos llevó ya a una crisis, que fue la crisis más grande de nuestra historia, que además tuvo el default más grande del mundo. Fíjense la enormidad de estas cosas. Nunca nadie defaulteó una cantidad de deuda externa como defaulteó la Argentina en 2001 bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional. Y ahora, 17 años después, un gobierno festeja que va y le pide al fondo, y uno dice, ¿cuál será la magnitud de la desgracia, ¿no?, que ocurre en la Argentina? Bueno, proporcional a la magnitud, al tamaño de los recursos que te prestan. O sea, estás peor si te prestan más. Y a nosotros es al que más le prestaron en la historia del mundo, el Fondo Monetario Internacional, que existe desde el 45. Y yo voy llegando a la conclusión de que los 70 años de desgracia no son el peronismo, son el neoliberalismo y el Fondo Monetario Internacional. Que justamente coincide con estas fechas, es producto de Bretton Woods, pero de todo esto voy a hablar después. Esto era para generar... En el Club Rona a las 19. Claro, en el Club Rona a las 19. Pero hoy quiero hablar de la relación entre el modelo neoliberal, del que no voy a dar muchos detalles porque lo voy a explicar después, y la universidad, el CONICET, la ciencia y la tecnología. Y quiero empezar por una historia personal que me ha marcado mucho. La comenté hoy hablando con los decanos. Acá tenemos algún compañero decano, pero a mí me tocó hacer la universidad, empezar la universidad, cuando empezaba la década del 90. Ahí empecé la universidad. Que fue el episodio de neoliberalismo previo a este, ¿no? Antes hubo otro muy grave que vino con la dictadura militar. Esos son los 3 episodios neoliberales más fuertes de la historia argentina. Pero a mí me tocó ser estudiante en la universidad, después graduado, después profesor, y oponerme a las políticas neoliberales que se estaban aplicando. Y la verdad que lo primero que quería compartir con ustedes son algunas enseñanzas sobre lo que nos tocó experimentar en aquel momento. Uno dice, ¿cómo se destruye la universidad pública? ¿Cuál es lo que sentencia, termina y concluye con la universidad pública, gratuita, cogobernada de la Argentina, que es una tradición que hoy cumple 100 años, digamos, este año cumple 100 años de la reforma allá en Córdoba del 18. ¿Qué es lo que puede matar, detonar la universidad en la que ustedes seguramente concurren o en la que trabajan? ¿Cómo terminaría la historia de la universidad pública en la Argentina? Con la privatización. Con el arancelamiento dejaría de ser gratuita, con la privatización dejaría de ser pública. Entonces uno dice, bueno, el neoliberalismo va a atacar a la universidad pública y va a tratar de privatizarla y arancelarla, ¿no? Y efectivamente, si uno medita un ratito, incluso en aquellos momentos, hoy también me lo comentaba algún decano, me decía, bueno, en aquel momento Cavallo, ¿se acuerdan de Cavallo? Que Cavallo, entre paréntesis, ya opinó sobre este gobierno y dijo, es mi mismo plan económico, es la continuación. Además, con los mismos funcionarios. Y las mismas frases. Sí, bueno, pues, Mi originalidad. exactamente. Sí, no, de nuevo, de moderno. Nada no tiene Ah, de moderno. sí, y fíjense, Cavallo dijo que los científicos tenían que ir a lavar los platos, ¿se acuerdan? Y después López Murphy, un ministro posterior de la Alianza, planteó algo que iba a un recorte de la universidad que iba a terminar obviamente en el arancelamiento. O sea que esas son formas desatadas, desbocadas, públicas de atacar la universidad o de intentar atacarla. ¿Qué problema tienen en la Argentina? Han tenido históricamente que la tradición de la universidad pública argentina está tan arraigada que la universidad pública gratuita de la Argentina es tan prestigiosa, está
colmada de profesionales, de investigadores, de estudiantes, tan movilizados, tan concientizados, más allá de todo, que el proyecto de destruir la universidad pública por la vía de su extinción nunca ha podido prosperar, no pudo. Entonces mi enseñanza de los 90 es que hay una forma, bajo los regímenes neoliberales, mucho más sutil, pero no menos efectiva, en la que atacar la universidad pública y empujarla hacia algo así, tal vez exagero, pero algo así, como la autoprivatización. Y es muy sencillo el método. Y esto creo que la primera vez que lo dije en esta etapa fue en una charla que di allá por enero del 16 en la Universidad de Córdoba. Porque me la veía venir. Me la veía venir. Muchos de nosotros en esa elección nos veíamos venir mucho de lo que pasó, con formas más o menos brutales, bestiales, rápidas, profundas, pero nos lo veíamos venir. Ahora yo, ahí lo que dije es que el método que usa el neoliberalismo para privatizar de manera subrepticia y arancelar de manera oculta la universidad es muy sencillo y además permite hacerlo de una forma no frontal, sino disimulada, que es el desfinanciamiento, el recorte y el ajuste presupuestario. No tiene, fíjense, esto ya está operando, no tiene el efecto de un anuncio como vamos a arancelar la universidad entera. No tiene, no provoca la resistencia que puede generar algo que diga, bueno, la vamos a privatizar o vamos a vender laboratorios. No tiene ese efecto, pero actúa de una manera sistemática, claro, prácticamente invisible, subrepticia, pero termina en el mismo puerto, va teniendo el mismo resultado y tal vez, porque esta es la diferencia, de un modo más perverso. Por eso hablaba de la autoprivatización. Y esto es lo que yo viví, esta es mi experiencia en los 90, porque en los 90 el neoliberalismo procedió, como hoy está haciéndolo de una manera más desbocada y clara el gobierno, a esos programas de ajuste presupuestario, de reducción de las partidas, bueno, en todos los rubros, pero me voy a referir a la universidad y de ahí voy a ir a la ciencia y la tecnología. Empezaron con un recorte, que empieza siempre igual, no hay más plata, hay que ver las prioridades. Después en general venía acompañado, en aquel entonces vino acompañado como iba a terminar, o ellos pensaban que podían llegar al arancelamiento o a la privatización abierta, cara descubierta. Hicieron esas campañas donde decían, bueno, la universidad, en realidad solo van los ricos, decían en aquel momento, decían entonces se la pueden pagar, que se la paguen, ¿no? Es una cosa de los sectores acomodados, usemos la plata en cosas más útiles, o sea, esta falsa discusión de que cada partida habría que utilizarla en una prioridad urgente, que a mí me hace acordar cuando nos sacaron otra parte de nuestra cultura, porque es una parte de nuestra cultura, el fútbol gratis, el fútbol para todos, y dijeron que lo iban a destinar a hacer 3.000 jardines de infantes. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque te estaban sacando algo, pero usaron este recurso de hay un uso prioritario, como decir, no se están construyendo más jardines de infantes porque le pagamos el fútbol a la gente. Yo no pido que construyan los 3.000 jardines de infantes. A esta altura me conformo con que construyan uno solo y que dejen de usar. Que por lo menos le den mantenimiento, como la gobernadora Vidal, a las escuelas que ya existen, ¿no? Que construyan. Y a lo sumo, si todo esto no es posible, que dejen de cerrar escuelas como hace Vidal. O sea que, claro, es una situación, pero fíjense, o sea, para sacar un derecho apelaron a un recurso emotivo, emocional, porque ¿quién no va a querer más jardines de infantes? Después te sacaron el derecho, no hicieron los jardines y ahora están cerrando escuelas. Pero bueno, en los 90 usaban todo este discurso para justificar el arancelamiento y la privatización de la universidad. Bueno, lo que les decía, no pudieron. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí les voy a contar cómo
¿cómo funcionó? La fueron desfinanciando. Y a medida que fueron desfinanciando la universidad, empezaron a pasar varias cosas que fueron, digo yo, en su conjunto, un camino, un tobogán hacia la autoprivatización. ¿Por qué? A medida que empezaron a sacar recursos, a medida que empezaron a desfinanciar la universidad, empezó a pasar, primero, que los sueldos docentes se pulverizaron. Con lo cual, y esto era clásico en la década de los 90, el docente tenía que, por ejemplo, a mí me tocó ser después docente, yo daba 6 cursos en 4 universidades a la vez. ¿Se acuerdan que se hablaba del docente taxi? Pues se la pasaba viajando de un lugar a otro para tratar de juntar un sueldo más o menos razonable. Esto era porque el sueldo docente era bajo, pero además el que tuviera otra profesión, otra posibilidad, o no tuviera la suficiente vocación, o quisiera vivir dignamente, abandonaba la universidad. O hacía algo peor, que es un aledaño de la privatización, que es empezar a tratar a la docencia universitaria como un hobby. Como un hobby. Y a punto tal penetró en la cabeza que todavía está medio vigente. Hay algunos docentes universitarios que creen que está muy bien decir yo trabajo para devolverle a la universidad lo que me dio. Entonces resulta que en sus ratos libres, como quien va a jugar al pádel, va y da unas clases, lo cual yo desde el punto de vista individual lo considero muy loable. No es que tengo algo para decirle, está bien, es un sacrificio, es una inversión de tiempo, es un aporte, pero está porque la universidad y el Estado no hacen lo que tienen que hacer, que es pagarle sueldos dignos a los docentes. Que sea una profesión prestigiosa y bien paga. Entonces se empieza a degradar el trabajo de docente universitario. Y bueno, y ser docente universitario en realidad tiene, por lo menos en la tradición universitaria de nuestro país, no tiene una sola función, que es pararse adelante de una clase y enseñar, sino que las funciones primordiales y principales de la universidad son la docencia asociada a la investigación. Para una universidad privada puede ser que una persona vaya de un curso, lo dé relativamente bien o excelentemente bien y se vaya. Pero si fuera solo eso, la universidad tendría la mitad de su papel. Y hay más que 2 mitades, ¿no? Pero el otro papel es investigar y avanzar en el conocimiento. Y esto es muy importante. Se empieza a convertir la universidad a través del desfinanciamiento en un enseñadero, donde el profesor va a dar clase y el alumno va, si puede, y estudia, pero también tiene que trabajar, también tiene que hacer otras cosas para subsistir, con lo cual termina siendo una cuestión, no quiero calificarla de buena o mala, pero completamente ajena al espíritu de nuestra universidad pública, gratuita y cogobernada. ¿Por qué? Porque el papel de la universidad en nuestro país es tan importante. Todos dicen, bueno, porque nos dio, que son 3 premios Nobel. Bueno, pero nos dio 3 premios Nobel porque esos señores no tenían que dar 6 cursos en 6 universidades, que además terminás dándolo mal, el mismo curso, porque no tenés tiempo ni para corregir, menos todavía para formarte y menos todavía para investigar. Eso es lo primero que es un producto del desfinanciamiento, la caída del sueldo docente, la degradación de la carrera, de la actividad docente, de la profesión docente, del trabajo docente y el cercenamiento, la amputación de funciones que corresponden al docente universitario. ¿Y qué hacen? Que cuando hacen esos rankings mundiales y queda la UBA o Universidad de Argentina muy arriba y todos se sorprenden, es porque nuestra universidad tiene desde hace mucho tiempo esta tradición. En la universidad no solo se aprende y se enseña
como una actividad vinculada a la formación, sino que se aprende, se enseña y se investiga, lo cual permite que sea la enseñanza un elemento más del proceso de investigación. No es lo mismo ir y dar un manual, que era algo que empezó a pasar en los 90, se empieza a convertir en estándar o enlatada la enseñanza. Porque si el docente no tiene oportunidad, ni remuneración, ni tiempo para reflexionar, para investigar, para pensar, termina enseñando de una manera más o menos fordista, estandarizada. Entonces pasaba que en mi facultad de allá, de económicas de la UBA, y todos daban con el mismo libro de texto, economía, en el CBC, por ejemplo, o en las primeras materias de económicas. ¿Y qué te daban? Un manual de texto, editorial internacional, McGraw-Hill, o alguna de esas, que era el libro de texto de moda, que esa editorial difundía como un negocio editorial, y que obviamente se había diseñado ese contenido en otro lado, concretamente en Estados Unidos. Lo digo porque hoy tenemos quienes están diseñando nuestra política económica, bueno, los que la están diseñando viven en Estados Unidos hoy, más precisamente en Washington, y trabajan en el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando hacen que todos estudien de los manuales producidos ahí, con esa cabeza, con ese pensamiento, que quiero decir, yo no sé si eso que enseñan, tengo mis ideas, pero supongamos que no sé si eso que enseñan está bien o mal para Estados Unidos. Capaz está bárbaro. Lo que para mí es seguro es que está pésimamente mal para Argentina. Pésimamente mal. Las recetas norteamericanas podrán andar muy bien en Estados Unidos. Ahora lo que sabemos es que andan muy mal en la República Argentina. Y fíjense qué perverso, porque si acá no hay investigación, docencia, todo unido, pedagogía, un trabajo de producción y creación conceptual, teórica, entonces no nos queda otra que poner nuestra universidad a repetir pensamiento que, de nuevo, no me quiero poner peyorativo, porque tal vez está buenísimo, pero no importa, porque una vez que entraste en este ciclo, vas a enseñar con el manual, y vas a enseñar lo que dice el manual. Y yo, ahora sí yendo a lo mío, los manuales de microeconomía, macroeconomía, producidos por la Academia Norteamericana y vendidos por las grandes editoriales norteamericanas, dicen barbaridades, que están mal a todas luces. ¿Por qué están mal? Porque no es un pensamiento científico, crítico. No es un pensamiento crítico, sino que es un pensamiento dogmático. Es la repetición de un dogma, que además es un dogma neoliberal. Entonces, bueno, y sin que te des cuenta, el docente puede ser muy comprometido, muy involucrado, muy crítico, pero cuando se deteriora el presupuesto y se empieza a dar clase así, termina inexorablemente de esta manera, porque nadie tiene tiempo de ponerse a discutir, pensar, elaborar un pensamiento económico destinado a la Argentina. Y la universidad pública no tiene solo que enseñar, no es solo el papel, enseñar, sino es producir el conocimiento. Y eso se llama investigar. Quiere decir que a medida que se empieza a deteriorar el salario docente, no es simplemente que uno va y se solidariza con el compañero docente que no llega a fin de mes, que no le alcanza, que le han recortado, sino que sepan que en esa lucha, en esos paros, lo que se está jugando es la naturaleza de la universidad pública, el pensamiento crítico en la Argentina, la posibilidad de independencia y de soberanía. Y fíjense qué fácil, porque no es que el neoliberalismo tiene que decir, bueno, a partir de ahora se va a enseñar con este manual, sino que a medida que se va deteriorando el presupuesto, pasa como un fenómeno natural. Por eso yo decía subrepticio, oculto, pero a la vez lento tal vez, pero inexorable y espantoso. Es la privatización encubierta asociada al ajuste presupuestario, que tiene otros elementos. Otro elemento
que es, casi puedo decir, más perverso. Porque hay quienes todavía, aún en ese cuadro, tienen una dedicación exclusiva, pueden seguir investigando, pero tienen esta dificultad. Tienen esta dificultad vinculada... Gracias. Me siento re mal porque vengo siempre reclamando mate en Misiones. Parece el colmo de un porteño. Llega a Misiones y te... Muchas gracias. Y miren, el investigador. Que esto es algo tremendamente angustiante que ya empieza a pasar. Se recortan los fondos. Entonces la universidad o el CONICET empieza a tener cada vez menos fondos y esos fondos se empiezan a emplear, a destinar exclusivamente al pago de los salarios. Nada más. Eso le ha pasado al Estado en su conjunto en el neoliberalismo. Como el gasto salarial del Estado, aún con salarios bajos, es un piso muy difícil de perforar, aún en la lógica del ajuste, porque echan a algunos empleados, le bajan el salario a todos, pero les terminan pagando un salario malo, pero les pagan un salario. Ahora, todo el gasto que hay se destina exclusivamente al pago de salarios. En algún momento en los 90 era como el 98% del presupuesto. No hay plata para infraestructura, no hay plata para nada. Que es producto de la compresión presupuestaria. Que entonces las autoridades universitarias, aunque sean buenos compañeros, priorizan pagarle los salarios a los docentes, a los no docentes. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar, desde el punto de vista de la investigación, que el que es investigador tiene peores salarios, tiene un deterioro de las condiciones de vida, pero además no tiene un mango para nada más. Solo el salario. Y una oficina, a mí me pasó llegar a investigador decrépita en general, con toda la pintura rota, sin nada, con la lamparita rota, pero estás ahí, te pagan el sueldo, te traes, te juntás para tu computadora y te sentás ahí y tenés que hacer como que investigás. Entonces, ¿qué problema hay? Y bueno, depende de la profesión, pero es durísimo para todas esas profesiones, para todas las ramas y para toda la disciplina, porque voy a contar primero lo que pasaba en mi facultad, Ciencias Económicas. No había plata ni para fotocopias para los investigadores. Le pagaban el sueldo, le daban un sucuchito, un escritorio en un sucuchito donde estaba superpoblado, se sentaban ahí y tenían que investigar. No había plata para la fotocopia, no había plata para ir a congresos, no había plata para traducciones o publicaciones, no había plata para libros y adquisiciones y bibliografía, no había plata para nada. Entonces la actividad del investigador se reducía a consumir sus horas de trabajo donde no tenía los elementos mínimos y básicos. Ahora, hasta ahí es horrible, pero es mucho peor. Es mucho peor lo que ocurría. Porque como no había plata, te decían que si querías investigar, tenías que conseguir algún subsidio para la investigación. Entonces ahí estaban los investigadores, como si fueran cada uno de ellos una especie de pyme, ¿no? O digamos, o estos que van ahí a juntar fondos, ¿no? Claro, un emprendedorismo, donde tenías que conseguir plata para tu investigación. ¿Y qué pasa con eso? Que tal vez a alguno le aparecía plata para la investigación, pero también esto ponía en riesgo el carácter central de la universidad pública, gratuita, cogobernada, autónoma de la Argentina. Porque si vos tenías que buscar plata afuera para investigar, ¿quién iba a decidir lo que investigabas? Porque uno, el que financia. Entonces uno a lo sumo podía elegir qué era lo menos peor. Pero pasaba algo, le digo, sinceramente, incluso para un neoliberal, algo horrible, que era que el Estado te pagaba el salario, pero vos investigabas para otro. O sea que estabas subsidiando. Horrible no, horrible en el concepto. Después lo hacen siempre porque el neoliberalismo se hace que no quiere Estado, que no le gusta el Estado y que lo achica. Pero si lo achica es para vivir del Estado. Es un Estado que está ausente donde hay negocio y donde no tiene negocio le garantiza el negocio. O sea que sí hay plata del Estado. Y en este caso, el investigador financiado con el presupuesto de la universidad
Está esto desfinanciado. Hola. ¿Estamos? Ah, capaz que... A ver, cambia el ¿sabes? Tomate, que te enfría después. ¿Falta pila? Ahí hay pila. No, el mate no, quiero el micrófono para ver. Hola, ahí va. ¿Falta pila? Bueno, pero el mate, entonces. ¿Qué? Si querés se va vos, subite ahí. Bueno, entonces yo tengo un ejemplo muy gráfico de esto. En mi facultad, Ciencias Económicas, los salarios eran muy bajos. Había muy pocos docentes con dedicación exclusiva. Por esto que digo, y muchísimos ad honorem. Y bueno, y claro, entonces el que podía investigar, el que tenía una dedicación exclusiva y se quedaba a investigar, no tenía plata para nada. Entonces en mi facultad había un montón de investigadores vagando como zombies, digamos, en búsqueda de algún tipo de financiamiento, subsidio, y unos que eran como los nuevos ricos de la facultad. Interferencia. Entonces consiguieron un grupo de investigadores un subsidio formidable, muy grande, de la Ford Foundation. Y el subsidio era para investigar sobre la industria automotriz en la Argentina. Imagínense, es claro, si la Ford Foundation pone plata en la universidad, es para que investiguen algo que le interesa, pero hasta ahí podría andar bien. Imagínense las conclusiones que podía tener ese trabajo si lo estaba financiando la Ford Foundation. A ver, vamos a probar así, a ver si así. Bueno, mientras vemos si arreglamos esto. Entonces, esta modalidad también actuaba en disciplinas que no son las ciencias sociales, que es mucho peor. Porque si uno tiene un laboratorio, lo que no tiene son los reactivos, lo que no tiene son los materiales mínimos para hacer los experimentos. Entonces pasaba algo peor. Todas las investigaciones en la Facultad de Medicina y una parte en Bioquímica la financiaban los laboratorios. Y el resultado era que el trabajo de investigación que se hacía financiado por la universidad pública venía a alimentar después y a convertirse en patentes de laboratorios extranjeros. Incluso... O bloqueaban las patentes. Bueno, les agradezco también el intervalo que tuvimos para cantar y deshogarnos un poco. Ahora todo lo que pasa uno le puede, ¿no? Lo puede atribuir. Casi todo lo que pasa, directa o indirectamente. Bueno, entonces decía, hablaba al final ahí que se escuchó más o menos que en las ciencias duras, las investigaciones que se dirigen desde afuera de la universidad no solo le restan autonomía, le quitan su carácter, no solo no se produce conocimiento social para el país, no solo la inversión en la educación y la universidad no retornan, sino que además se subsidia a veces a grandes laboratorios que se terminan llevando los productos de la investigación hecha con cerebro, músculo, nervio y presupuesto de la universidad pública y gratuita en la Argentina. Y eso pasó. Y no a través de un arreglo, una discusión, sino del simple hecho de desfinanciar a la universidad. Pero terminó la universidad investigando para otros.
terminó enseñando lo que producen en otro lado. Y después hay otro hecho más asociado a todo esto, que es que el propio modelo neoliberal, además de ajustar a la universidad, va reduciendo los salarios, va reduciendo el empleo, con lo cual se complica el acceso a la universidad de los sectores populares. Cada vez, hoy me contaban que la universidad aquí tiene varias sedes o varias locaciones, y además tiene albergues y además comedores, con el propósito de facilitar el acceso a la universidad de los sectores populares. Boleto gratuito también. Claro, y boleto gratuito. Todas medidas que con el neoliberalismo se acaban todas juntas, pero además se acaba el sustento material, porque siempre se dice la universidad es gratuita, pero aún si no te cobran, todos sabemos que no es gratuita. Claro, es no arancelada. Porque hay que hacer una inversión por parte de las familias, por parte de los estudiantes, para poder acceder al proceso de conocimiento. Inversión que a veces implica no solo el transporte hasta el lugar, sino además dejar de trabajar. Hay quienes tienen que dejar de trabajar restando en el trabajo rural o alguna changa, restando ingresos a la familia para llevar adelante los estudios. Es decir, que cuando la universidad es gratuita, igual se paga. Y cuando el neoliberalismo empieza a actuar, expulsa a los sectores populares de la universidad. Lo cual tiene como correlato, o sea, el resultado de esto, es que empieza a pasar, y pasaba en los 90, que se cumple, ¿vieron eso de las profecías autocumplidas? Se termina cumpliendo la acusación que el propio neoliberalismo le hace a la universidad pública. Porque como los hijos de sectores populares no pueden acceder a la universidad, cuando van y miran, dicen, ven, la universidad es solo para los ricos. Pero no porque la universidad en sí es solo para los ricos, sino porque los sectores carenciados no tienen forma de acceder. Entonces, lo que en realidad es la acción y el resultado de las políticas neoliberales se empieza a convertir en la fundamentación del arancelamiento. Es decir, por arancelar consiguen excusas, por arancelar subrepticiamente, consiguen excusas para arancelar abiertamente. Porque terminan haciendo esto de ver quiénes son los que finalmente concurren. Y concurren los que pueden concurrir. Se convierte en un bien de lujo, no en un derecho, en un medio de ascenso social, en una realización, en un resultado de un esfuerzo, sino en una imposibilidad para los sectores populares. Entonces fíjense, y quiero marcar esto, a través del desfinanciamiento de la universidad ocurren una serie de fenómenos que son producto y resultado de ese arancelamiento que terminan desnaturalizando a la universidad pública. Porque los profesores ya casi no pueden dedicarse con seriedad a enseñar, porque tienen que subsistir y sobrevivir. Los investigadores no pueden investigar sino para otros, a través de la propia universidad. Los estudiantes no pueden acceder a la universidad. Entonces, finalmente, el achicamiento presupuestario la va, de alguna forma, marchitando por dentro a la universidad pública. ¿Por qué digo esto? Primero porque está actuando ya. Porque algunas de las consecuencias que estoy marcando ya empiezan a observarse. La dificultad de los alumnos para llegar, la falta de insumos en los laboratorios y para la investigación y para todo lo que no es el funcionamiento mínimo salarial de la universidad, que eso va a venir después. En nuestro caso decían, bueno, hay que conseguir subsidios, fondos de fundaciones privadas, del Banco Mundial, de diferentes organismos, con lo cual la universidad termina trabajando para otro. Termina funcionando para otro y se desnaturaliza. Estos son elementos que ya empiezan a operar. Pero hay algo más grave y más complejo de todo este mecanismo que tiene que ver con lo siguiente. Uno tiene, sobre todo en Argentina, un modelo de universidad que es una verdadera conquista histórica
y que nosotros defendemos, ¿no? Defendemos la universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, laica. Todo ese ideario, en realidad, parece que es algo, un atributo, una cualidad que tiene que tener la universidad por sí. Que queremos una universidad de ese tipo. Pero yo lo que los invito a pensar es que ese tipo de universidad es absolutamente incompatible con el modelo neoliberal. Lo digo de otra manera. El neoliberalismo no necesita una universidad pública, gratuita, autónoma, cogobernada, crítica, laica, que piense. No la necesita. ¿Para qué la va a necesitar? Si el proyecto neoliberal es un proyecto de transnacionalización, financiarización, primarización de la economía, exclusión social, ¿qué tiene que hacer en ese modelo? ¿De qué le sirve? ¿Para qué un gobierno neoliberal va a financiar una universidad pública, gratuita, cogobernada? ¿Para qué la va a financiar? Es un gasto. Y termina siendo, también con este carácter de profecía autocumplida, una especie de despilfarro, un lujo. Tenés una universidad, por ejemplo, donde empezás a formar profesionales de excelencia que no tienen a dónde ir a laburar. Pasaba, y en los 90 se instaló, decían, digamos, no sé si es así, que había muchos laburantes con título de ingeniero manejando taxis, se decía. ¿Sí? Yo no sé cuántos casos podía haber, digamos. Y puede ser que un tipo sea ingeniero y después se le da por ser taxista. ¿Por qué no? No tenemos nada para decir de eso. No es algo de lo que debe avergonzarse. Lo que sí estaban tratando de mostrar es que el modelo neoliberal, el país actuando bajo el modelo neoliberal, no necesita ingenieros. Y dicho y hecho, uno de los problemas que hubo durante la década pasada es que faltaban ingenieros. Y hubo que hacer programas específicos para convencer y para atentar a los futuros estudiantes que siguieron las carreras de ingeniería. ¿Por qué? Porque así como digo que la universidad pública, gratuita y cogobernada no es necesaria, empieza a ser superflua, hasta un despilfarro, un gasto que empiezan a decir, no nos podemos dar este gasto, miren lo que cuesta la universidad. Bueno, y empieza a ser verdad, porque se empiezan a formar profesionales que terminan, como en los 90, yéndose a trabajar en el exterior, lo cual no tiene nada malo, pero empiezan a decir, bueno, entonces le pagamos la educación a una persona, un ingeniero nos salió no sé cuánto, a todos de los impuestos, y el tipo ejerce de ingeniero en no sé dónde. Es decir, se convierte en una cuestión meramente individual el proceso de la carrera universitaria. Y entonces le dicen, mirá, si vos sos ingeniero vas a ganar mucha más plata, si te vas afuera, entonces pagá tu universidad, invertí vos en lo que va a ser tu beneficio. Y de nuevo lo convierte al estudiante en una especie de emprendedor que tiene que hacer una inversión, o como pasa en Chile, o como pasa en mismo Estados Unidos, le dan un préstamo que después deberá devolver para que pague sus estudios del ingreso adicional y superior que consiguen graduándose en esa carrera. Fíjense todas las cosas que se derivan de un hecho casi sencillo, digamos, de un cambio en una planilla de Excel, que es de financiar la universidad. Empiezan a ocurrir todas estas cosas. Por abajo, a veces hay que asomarse a los subsuelos de la cosa y ver que esto empieza a operar. Y le empieza a pasar al docente que no le alcanza, entonces tiene que ver, y le empieza a pasar al investigador que empieza a husmear qué subsidios hay afuera, porque un pequeño subsidio en dólares puede representar un cambio muy importante en su investigación, y tal vez él termina estudiando algo que le encanta de toda esa oferta de créditos o de subsidios que hay, pero que no tiene nada que ver con la universidad pública entendida como un instrumento de nuestra sociedad. Entonces, así como digo que
que en el modelo neoliberal la universidad empieza a sobrar, los sueldos empiezan a ser muy altos, el arancel parece natural porque igual solo estudian los que más tienen, además cobrarles tiene sentido porque van a disfrutar solo ellos, porque no van a poder trabajar. Bueno, así como todo esto pasa y la universidad es ajena, rechaza al modelo neoliberal, nuestra universidad, de la misma manera, lo que hay que ver es que la universidad pública, gratuita, cogobernada, es un elemento esencial, básico, irreemplazable en un modelo nacional, popular y democrático. Porque ahí todo lo que acabo de decir es exactamente inverso. Si hay un modelo de desarrollo nacional, si hay un modelo de industrialización, de inclusión social, la verdad es que no lo podés hacer sin una universidad que aporte los profesionales que desempeñen esas tareas, que los formen críticamente, sin que la universidad piense esa sociedad. Porque, a ver, ¿de dónde va a salir ese modelo y sus características si no es de la propia universidad, que forma a los que llevan adelante ese modelo? Por otro lado, empieza a demandar determinadas cualidades y capacidades que solo se consiguen en la universidad. Es decir, la universidad pública, gratuita, cogobernada, no es una casualidad que exista en la Argentina con tanto arraigo, porque existió también en la Argentina un modelo de industrialización, un modelo de inclusión social que no existió en otros países. Y fíjense, siempre se habla de que en 1918 la universidad se volvió, en la reforma universitaria, el manifiesto liminar, se sacó la cuestión clerical, monárquica, monástica, se volvió nuestra universidad, nuestro modelo de universidad, que además ustedes sabrán que esa reforma del 18 llegó a Europa, se hizo, que ahora estamos cumpliendo un centenario. Lo que a veces se olvidan con esa idea de que la universidad pública es resultado y esa tradición de la reforma de 1918, se olvidan que le faltaba un componente esencial para ser nuestra universidad característica, y que no fue de la reforma del 18, fue del año 49 y se llama la gratuidad. Eso es lo que convierte la universidad pública, gratuita, cogobernada, en nacional y popular. Pero, claro, es eso. Es la universidad de los trabajadores. Y feminista, claro, feminista, compañero. Por supuesto. Por eso invitaba a la compañera que subiera acá a ayudarnos, porque estamos un poco desviados, sí, un poco masculinos. Y ahora, viste, uno ya se empieza a sentir incómodo cuando no hay una mujer al lado acompañándonos. Ocupando el lugar que tienen que ocupar. Por eso me parece que cuando uno está pensando un modelo de país y piensa en industrialización, necesita universidad. Piensa en inclusión social, necesita universidad. Cuando piensa en integración regional, necesita universidad. Cuando piensa en desarrollo científico, tecnológico, una industria más competitiva, no piensa en bajar salarios. Y esto se lo quiero decir especialmente a los que nos gobiernan hoy. No se va a conseguir la competitividad bajando salarios, se va a conseguir teniendo una buena universidad. Así se va a conseguir competitividad en la Argentina. Y eso me parece que se empieza a ver, porque se les empieza a ver la hilacha. Vieron que la gobernadora la otra vez dijo, a la universidad no llegan los pobres. Los pobres. Miren qué pena, porque la gobernadora, claro, vive en una base militar, ¿no?
Sí, capaz le tienen muy limitados los movimientos, pero si camina unos metros, capaz que llega a una universidad de las que creamos durante nuestro gobierno, de las 17 universidades. Y se entera de que a la universidad, a las universidades, como acá las misiones también, hoy hacía las consultas y me comentaban que es así en esta universidad también, que van primera generación de estudiantes universitarios, o sea, lo que despectivamente llamarían los pobres, los cabecitas negras, los descamisados, le decimos nosotros, con todo orgullo. Después decían ellos la grasa militante. Bueno, bienvenida a la grasa. Y entonces creo que a esta exposición, porque ahora en un ratito quiero darles tiempo para que escuchen todo lo que me faltó decir entre el micrófono y lo que me guardé sobre el modelo neoliberal del que estamos hablando, pero quiero decir algo más que es muy importante, porque entonces estamos dándole vuelta a la cuestión de esta época, ¿no? Esta época donde hay una ola neoliberal, una ola digamos que es una ola no tan decidida, ¿no? Porque ustedes verán que en la mayoría de los gobiernos de los países latinoamericanos donde gobierna el neoliberalismo no llegaron por elecciones, llegaron a través de golpes. Eso hicieron, claro, en Honduras, hicieron con Lugo en Paraguay, después hicieron en Brasil, es decir que, y ahora planean hacer también en Venezuela, o sea que no, el único lugar donde ganó una elección un gobierno neoliberal fue acá en Argentina. Ganó, quiero recordar, por un punto, ¿no? Ganó por un punto y con... Vamos a hablar de eso ahora, pero lo que quiero marcar es que para nosotros la universidad, además de ser un motor, digamos, uno de los resortes, uno de los engranajes centrales de un modelo de industrialización, de un modelo de inclusión, además de todo eso, tiene un elemento esencial más, adicional, un elemento adicional, que tiene que ver no con los ingenieros que prestan importantísimos servicios a un proceso de desarrollo nacional, sino con otra cosa, que tiene que ver con la transformación social, y que tiene que ver con la concientización, y que tiene que ver con la discusión política y con el pensamiento crítico a escala social. Yo muchas veces me pregunto, cuando me dicen, bueno, pero no se ganó la batalla cultural porque ustedes no hablaban, o porque la cadena nacional, o porque cómo se comunicaban, y yo creo que hay un instrumento no partidario, no nuestro como partido, como unidad ciudadana, como gobierno, sino un instrumento de la sociedad en su conjunto para dar lugar a la transformación y a la conciencia y a la reflexión que toda nuestra sociedad en su conjunto tiene que tener y tiene que hacer para poder abordar una transformación. Porque cuanto menos discusión, cuanto menos reflexión, cuanto menos análisis, menos posibilidad de transformación. No se puede transformar algo que uno no entiende qué es. Lo primero que hay que hacer es entender qué es. Y no solo los que están adentro de la universidad, sino que lo tiene que entender la sociedad en su conjunto. Y muchos me dicen los medios de comunicación que están bombardeando, todo eso es verdad y es una cuestión de época y es muy intenso, muy agobiante, muy desesperante. Pero yo creo que Argentina tiene una esperanza enorme. Y esa esperanza se llama la universidad pública, gratuita y cogobernada. Porque ahí tenemos un cerebro de la sociedad que se piensa a sí misma. Entonces, ahí está el último punto, además de la investigación y la docencia, la investigación crítica, autónoma, la docencia ejercida con todas las calidades que tiene nuestra docencia en la Argentina. Hay una cuestión más que es central, que es la universidad como fuente de pensamiento crítico.
La universidad como fuente de pensamiento crítico con vocación social. La universidad como fuente de pensamiento crítico con vinculación e inserción en la sociedad. Por eso yo digo que estamos a 100 años de la reforma del 18 y sé que hoy nos gobierna el neoliberalismo, sé que la cosa está complicada, pero lo que yo les planteo es que en realidad lo que nosotros deberíamos hacer no solo es armar, como vamos a hacer hoy, y estamos haciendo en todo el país, instrumentos para poder ponerle un límite al avance sobre los presupuestos, sobre los salarios, sobre las condiciones de vida, contra los ajustes. No solo eso, no solo con la defensa para ponerle una traba cuando atacan a la universidad pública, cuando la tratan de arancelar o de financiar, no solo además un instrumento para poder después obviamente ganar las elecciones, ¿no? Ganar las elecciones, conseguir articular una propuesta tentadora, que interese, que enamore, que dé perspectiva, que dé esperanza en momentos donde incluso los que votaron a Macri están muy desesperanzados, muy desesperados. Bueno, no solo eso, sino que yo aprovecho acá para convocarlos a hacer algo que tiene que ver con todo esto, pero que tiene que ver con esta charla en especial. Los convoco a hacer una nueva reforma universitaria a 100 años de la reforma anterior, donde convirtamos a la universidad en pública, cogobernada, autónoma, nacional, popular, democrática y feminista. Muchas gracias. No toma el examen, no puede estudiante, ahí va. Acá tenemos pibes para la liberación. ¡Hacen!